Buenos días, bienvenides, bienvenidas a todas. Estamos muy contentas de estar el día de hoy aquí presentando Semillas en Trayectoria, este índice de integración para personas en situación de movilidad. Agradecemos a Casa Centroamérica por ser nuestro lugar de encuentro el día de hoy y agradecemos profundamente también su presencia. Recordar que Semillas en Trayectoria, este índice, es un esfuerzo colaborativo entre Hispanics in Philanthropy, Racismo MX y Casa Centroamérica, con el apoyo también del Fondo de Comunidades de Acogida, del que forman parte Fomento Social Banamex, Fundación Coppel y Nacional Monte de Piedad. Entonces, para comenzar, les pido primero un gran aplauso para bienvenir al espacio. Mi nombre es Briana Galvez de Racismo MX, me presento primero y también les presento a quienes nos están acompañando el día de hoy. Contamos con la presencia de Andrea Villaseñor de Hispanics in Philanthropy, José Antonio Aguilar, director de Racismo MX, Gabriel Huer de Casa Centroamérica y Dan Baltasar también de Racismo MX. El día de hoy cada UNE contará con alrededor de 10 a 15 minutos de participación, mientras que Dan contará con un poco más de tiempo porque ahondará en la metodología y en la presentación de este índice. Primero le doy la palabra a Andrea Villaseñor de Hispanics in Philanthropy y quiero leer un poco de su semblanza para que conozcamos su trabajo. Andrea Villaseñor es directora del programa de migración en Hispanics in Philanthropy desde 2019 para el diseño e implementación de la estrategia de HIP sobre migración y su crecimiento a una perspectiva regional, elaborando estrategias de concesión de subvenciones, coordinando la asistencia técnica y el intercambio de experiencias y aprendizajes con las organizaciones aliadas, facilitando el compromiso y la educación de distintos donantes e integrando una estrategia interseccional hacia la justicia racial, de género y climática. Lleva 25 años participando activamente en la defensa de derechos humanos desde múltiples espacios, como activista en organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y filantropía, en México, República Dominicana, Bolivia, Colombia, España. Además, tuvo la oportunidad de trabajar con personas refugiadas haitianas y sus comunidades en República Dominicana, con desplazadas internas en Colombia y refugiados en Panamá, Ecuador, Venezuela y Centroamérica. En México, en la frontera sur con Guatemala, marcada especialmente por la migración masiva centroamericana y caribeña en forma de las llamadas caravanas, junto con otros fenómenos migratorios complejos. Actualmente, como parte de sus funciones, coordina el Fondo de Comunidades de Acogida con fondos provenientes de Filantropía Mexicana y lidera la estrategia de integración para México de Hispanics in Philanthropy. Entonces, pues nada, Andrea, es tuyo. Bueno, muchas gracias. La verdad es que estoy muy emocionada de estar en este espacio que lo hemos hablado, ¿no? con muchas personas, que lo hemos pues soñado también, ¿no? Entonces, bueno, muy emocionada, muchas gracias por estar aquí. Y bueno, y también decir que este en realidad es un esfuerzo compartido, ¿no? Es un esfuerzo que sale de muchas conversaciones, ¿no? Veo aquí a Gaby, digo, el año pasado estuvimos tomando un cafecito en Casa Refugiados, ¿no? Entonces, bueno, creo que es lo bonito también de estos procesos, ¿no? Que viene de muchas conversaciones y de muchos sueños también compartidos. Así que, bueno, agradecer, ¿no? Y también, bueno, siempre con Racismo MX, gracias también con Casa Centroamérica, que siempre, ¿no? Encontramos también estas confabuladas que digo, ¿no? Que digo yo. Así que, bueno, un gusto estar aquí, muchas gracias. Ay, Moni, qué lindo ver también, ¿no? Que reencontrarnos aquí con varias caras. Bueno, contar, ya decía, este es un esfuerzo colectivo, es un esfuerzo colaborativo, en lo que también queremos traer a la conversación desde otro espacio, ¿no? sobre la integración y la importancia de la integración de las personas en situación de movilidad humana. En México llevamos mucha experiencia de muchísimos años acogiendo a la población, ¿no? a la población migrante, pues sobre todo también en tránsito, ¿no? Que ha sido como, ¿no? lo histórico de las respuestas también, la respuesta increíble desde la sociedad civil, particularmente para
¿no? Para estos fenómenos migratorios. Y ahora lo que estamos viendo también en tiempos más recientes es que las personas pues están eligiendo o también se están viendo un poco forzadas, ¿no? A quedarse en nuestro país, ¿no? Y también pues con un fenómeno que sabemos que es muy complejo, ¿no? Y es parte también del reto de lo del índice, que luego Dani ya nos contará un poco más, ¿no? Pero es un fenómeno que es muy complejo. Tenemos muchas cifras, sabemos que las migraciones, ¿no? En el mundo están incrementando y evidentemente pues en nuestro país igual. Aún así, yo siempre digo, sin afán de minimizarlo, siempre digo que el nivel de población extranjera en México en realidad es muy poquita para la dimensión del país que somos. Entonces el llamado a eso, es decir, yo digo que tenemos la obligación, ¿no? Como país, como sociedad, de responder a un fenómeno que en realidad es perfectamente manejable, no es un problema, ¿no? Hace un par de semanas presentaban el informe de la Redodem y hablaban ahí, ¿no? de las narrativas y de también cómo distintos actores se están empeñando, porque esto es a nivel global, no nada más pasa en México, lo escuchamos en Estados Unidos todos los días, se empeñan en señalar, ¿no? y en realidad sin evidencias, que las migraciones es lo que genera, ¿no? Es la causante de tantos problemas. Para mí, ¿no? La oportunidad ahora también del índice es poder tener las conversaciones con datos, ¿no? Poder tener las conversaciones que no estén alejadas de las historias y las experiencias de las propias personas, ¿no? que son quienes están migrando, quienes han tomado esa decisión y quienes en el día a día tienen que enfrentarse a ¿no? Pues muchas veces a muchísimos problemas, pero son quienes tienen que enfrentarse, ¿no? en el día a día para lo que llamamos la integración. Y bueno, pues ¿por qué es importante, ¿no? ¿Por qué es importante el tema del índice, pero sobre todo de una conversación más amplia alrededor de la integración? Pues bueno, lo primero, por las personas, ¿no? Primero, porque creo que es una manera el pensar, el poner el foco en las personas. Creo que también es una contranarrativa contra todo lo que estamos escuchando, ¿no? Que nos dice que las personas en situaciones de movilidad son las causantes de tantas, ¿no? de tantas y tantas tragedias, ¿no? como quieren hacerlo parecer. Y luego, sobre todo las personas también, y en esa mirada, primero, de que obviamente no son las causantes de tanto problema, ¿no? Pero sobre todo, también el entender y mirarlas desde sus historias, desde sus experiencias, desde todas las capacidades. Y creo que en eso es un aprendizaje, ¿no? que es un aprendizaje para quienes nos ponemos como un poco de sociedades de acogida, ¿no? El aprender también que sí, que muchas veces hay personas con necesidades, ¿no? Porque están llegando en situaciones complejas, pero es gente con un montón de capacidades. Entonces yo creo que es verlas también desde otro lugar, ¿no? Y entenderlas también en que sus estrategias de integración pues son distintas a las que a lo mejor a mí, Andrea, que he vivido muchos años de mi vida, no todos, pero en México, ¿no? Son distintas porque tenemos experiencias de vida diferentes. Entonces yo creo que ese también es, ¿no? el cómo nos miramos desde otros, ¿no? desde otros espacios. Y bueno, en este esfuerzo colectivo sí entendemos, ¿no? El otro día hablábamos también con Gerardo y decíamos, en realidad en México no existe un consenso, una definición sobre la integración. Es verdad, ¿no? Y yo también digo que la integración pues es como, ¿no? diversos los colores y las personas también, ¿no? Que es lo bonito luego de embarcarnos en estas conversaciones. Pero creo que lo importante es que tiene que existir un punto en común en el que nos encontramos y desde el cual construimos, ¿no? Para que no estemos todo el rato, que creo que en las épocas en las que estamos, pues no estar, ¿no? con discusiones infinitas, ¿no? sobre una definición, sino más bien, ¿no? busquemos respuestas y busquemos colaboraciones y busquemos ser, ¿no? lo que decía, ¿no? el país de acogida que yo creo que México puede ser y que debería, ¿no? y que debería ser. Entonces, bueno, ahorita a lo largo y bueno, sobre todo ¿no? las personas expertas que estarán ahorita, Pepe y Dani, ¿no? nos van a dar, nos van a ir guiando mucho más
sobre este esfuerzo metodológico que también tiene el índice, también con muchos retos. Entonces, también decir eso, el índice no está construido, no venimos a mostrar ya los resultados de lo que es el índice, sino que esto también es el inicio, ¿no?, de una primera, pues un primer clavadote, diría yo, Dani, ¿no?, en los datos, ¿no?, en el también decir por dónde, pero también en ese clavado de poder también tener, sí, yo diría como tener algunas señales, ¿no?, como algunos foquitos que se nos van prendiendo de decir hacia dónde, ¿no?, hacia dónde podríamos también caminar, pues de forma mucho más colectiva. Creo que vamos a aprender mucho hoy con los primeros hallazgos también de estos datos que nos va a compartir Dani, y sobre todo creo que también y para mí también la invitación es a que sigamos la conversación, ¿no? Ahorita es como estamos abriendo, yo creo que pues ya una puerta, ¿no?, quizás, ¿no?, con todos los datos, con todo lo que hay. Creo que también desde los distintos espacios que ocupamos, pues, ¿no?, como Casa Centroamérica, que es un colectivo de personas, ¿no?, exiliadas en México, como otros grupos, bueno, Gaby desde el espacio los que están, ¿no?, Sandra, o sea, veo como muchas caras, pero es esa conversación desde de quienes estamos ahorita, ¿no?, representadas en este espacio y mucho más, las que no están, las que nos acompañan también, ¿no?, online, pero creo que también es la invitación a que tengamos esta conversación, ¿no?, a que tengamos esta conversación sobre las mejores estrategias de integración que den respuesta sobre todo a las personas y que el índice también, ¿no?, que el índice también nos acompañe y que nos ayude a dar datos y que nos ayude también a situar, porque creo que también a eso es importante, ¿no?, que luego nos sitúa. Al final también, pues lo que decimos siempre, ¿no?, también a veces leemos una realidad desde el lugar en el que estamos, ¿no?, y a veces los datos lo que nos hace es ¿no?, pues ampliarnos también, ¿no?, la mirada. Entonces, bueno, esta es la invitación a la conversación, es la invitación a seguir, es la invitación también a confiar, ¿no?, creo que en un momento en el que vivimos de la cancelada todo el rato. Entonces es bueno, confiemos, ¿no? Yo creo que partimos de que ponemos a las personas en el centro, que eso es lo más importante, y desde ahí también es de donde queremos hacer esta construcción. Entonces, bueno, como varias así como notitas al pie de página, ¿no?, a decir, bueno, obviamente en este esfuerzo también de decir que entendemos por la integración y por situar también, pues entendemos también la integración como que es un esfuerzo que es compartido, es un esfuerzo que es bidireccional, ¿no?, porque se conecta ¿no?, con personas, entidades particulares, eso, entre las personas, entre las sociedades, y que buscan al final la participación, que la participación plena en la vida económica, social, cívica, cultural, y lo que busca es la inclusión, y busca la inclusión y el acceso a derechos y el bienestar de todas las partes, ¿no? Bueno, luego ya Dani dará, ¿no?, mejor la definición, y también decir que nos vamos a referir también lo que todas las primeras conversaciones que hemos tenido alrededor del índice, hablamos de quiénes, ¿no?, y de quiénes hablamos. Pues vamos a referirnos a personas migrantes, pero con la nota al pie, ¿no?, que daré ahora, que también hablamos que esto incluye, pues sí, personas migrantes económicas, personas que también han sido refugiadas, personas que también son migrantes forzadas que se han visto obligadas a salir y que no entran dentro de la definición de refugiadas, personas que están en la solicitud, en procesos de regularización o en procesos también de solicitud de la condición de refugio, personas desplazadas internas, ¿no?, que son mucho desplazamiento interno, que sabemos que en principio es económico, que muchas veces también es forzada, también estos desplazamientos forzados. Ya hablamos también de las personas retornadas, ¿no?, y muchas personas retornadas que también son forzadas. Entonces, cuando nos referimos, y que ahora escuchen también a Dani, decir que nos referimos a todas, ¿no?, a todas estas personas que las entendemos en situación de movilidad, y precisamente porque también es que el índice, ¿no?, y por los datos que ahora nos mostrará Dani, pues también, ¿no?, o sea, sí incluye también a toda esta variedad de situaciones. Así que bueno, la invitación a seguir conversando, ¿no?, tendremos, ¿no?, al final, y les compartiríamos también después un QR
para ir haciendo un registro también de quiénes estamos, ir haciendo pues este esfuerzo de conversaciones, y no solo conversaciones, sino que sumemos estrategias, que identifiquemos también qué iniciativas ya están en marcha. Hay muchas cosas que ya están andando, entonces no pensamos hacer algo. En Venezuela siempre dicen que no inventar el agua tibia, que me encanta, ¿no? Entonces no pretendemos inventar el agua tibia, sino más bien que nos veamos, nos reconozcamos las iniciativas que ya están en marcha, nos sumemos y veamos de qué maneras también nos complementamos. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí y Pues primero un aplauso para Andrea. Y ahora le doy la palabra a José Antonio Aguilar, director de Racismo MX, quien estudió Economía en el ITAM y un MBA en la Universidad de Essex en Inglaterra. También tiene estudios en Racismo y Xenofobia por la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México y la Universidad de Guadalajara. Durante su carrera se ha enfocado en la defensa de los derechos humanos y en 2019 fundó Racismo MX, organización que tiene como objetivo principal combatir el racismo y el clasismo en nuestro país mediante la educación, el litigio y la incidencia. Además, es fellow de las organizaciones Equine Green y Ashoka Internacional por su trabajo por la igualdad racial. Actualmente también es asambleísta del Consejo para Prevenir la Discriminación en la Ciudad de México y miembro del grupo de expertos de la Declaración de Durban y Programa de Acción de Naciones Unidas. Gracias. Gracias. Sí, no, bueno, lo que dijo Andrea es total, ¿no? O sea, estamos aquí para empezar a generar esas alianzas, porque el índice pues se construye justamente de manera colectiva, y también pues para dar este banderazo de salida, ¿no? Hoy día pues sí tenemos ya algunas conclusiones que vamos a ver más adelante, pero es un camino largo, ¿no? Porque medir, modelar un fenómeno pues tan interesante, tan actual, tan contemporáneo, pero que además que los derechos de las personas dependen de cómo vemos este fenómeno, pues entonces es muy importante y es nuestra obligación. Yo escribí algo, porque luego se me olvidan muchas cosas, entonces lo voy a leer, pero igual voy a hacer notas al pie igual que Andrea. Y pues bueno, es un honor darles la bienvenida a este momento tan importante para Racismo MX, Casa Centroamérica y HIP, y para todas las personas y organizaciones que trabajan por la justicia social en nuestro país. Hoy damos el banderazo de salida a un proyecto que creemos que va a ser un parteaguas en la manera de entender y promover la integración de las personas migrantes en México, el Índice de Integración Migrante. Pero ¿por qué un índice, no? Que eso fue una conversación que teníamos mucho. Pues porque de entrada lo que no se mide, ya sabemos, ¿no? Pues no se ve, no lo podemos mejorar, no podemos hacer mucho. Y la Declaración y Programa de Acción de Durban, que es esta plataforma que el año que entra cumple 25 años y ya lleva bastantes años en la agenda pública, tratando de promoverla, ¿no? Como este programa de acción entre el Estado, la sociedad civil y otras instituciones, nos recuerda que justamente primero el Estado y luego la sociedad civil tenemos la obligación de generar y difundir datos desagregados que permitan visibilizar obviamente el impacto real del racismo y la discriminación. Y aquí es bien importante porque luego hablamos de migración y nos preguntamos, bueno, ¿y qué tiene que ver con el racismo? Y sabemos que están relacionados, pero ¿de qué manera, no? Y en México es muy claro. El fenómeno de la migración o las personas en movilidad en su mayoría son personas racializadas. Es decir, un poco como vemos la migración en México está racializado, entonces son temas que inevitablemente están intersectados, ¿no? Además también, pues sin datos claros y confiables, la exclusión permanece oculta y se normalizan estas violencias. Hasta ahora, gran parte de la información sobre migración en México se centra en los flujos y las cifras de entrada y de salida, ¿no? Pero poco se dice sobre la vida cotidiana de las personas, de quienes se quedan, ¿no? Y de cómo logran o no lo logran acceder, participar en una vida con un empleo digno, una vivienda, servicios de salud, participación cultural y política. Justamente el programa de acción de Durban también reconoce que las personas migrantes, las personas refugiadas y solicitantes de asilo, con frecuencia son víctimas de racismo, xenofobia y otras formas de intolerancia. O sea, es decir, la plataforma de Durban desde el 2001 ya reconocía
esto que ahora es mucho más fácil verbalizar, ¿no? Y nos llama justamente como Estado y como sociedad a poner atención en los derechos de las personas y en la plena inclusión de nosotras como sociedades de acogida y sociedades de destino, ¿no? O sea, tenemos que también apropiarnos de esa responsabilidad. El índice de integración migrante nace precisamente para atender este llamado. Queremos ofrecer una herramienta sólida, con rigor técnico y también con un profundo compromiso social, que nos permita medir varias esferas clave, ¿no? Ahorita ya lo vamos a ver más a detalle, pero empezando por la económica, que es como un poco la más obvia, pero que no se limita al tema económico, ¿no? También tiene que ver con lo social, educación, salud, el acceso a la justicia, la seguridad, y ojalá, que es parte de la discusión, tener un índice que pueda expandirse en el futuro y tocar otras esferas como por ejemplo lo cultural o lo político, ¿no? Los derechos políticos de las personas migrantes también son importantes nombrarlos, ¿no? Y que pueda medir justamente el grado en el que nuestra sociedad realmente abre las puertas a quienes llegan buscando un futuro mejor, ¿no? Porque luego oímos mucho, México te recibe con los brazos abiertos, ¿no? Este típico eslogan que realmente pues vemos que se aplica para algunos grupos, pero no para todos. Entonces, ¿cómo realmente hacer, digamos, un poco honor a esto que toda la vida nos han vendido? Pero ojo, este índice no solo van a ser números. No queremos hablar sobre las personas migrantes sin que sus voces estén en el centro. Ya lo decía muy bien Andrea. Por eso, además de fuentes estadísticas, vamos a construir este instrumento de manera participativa. Por eso les invitamos el día de hoy, con foros de consulta, espacios de diálogo con comunidades migrantes y con organizaciones que las acompañan día a día, ¿no? Como el caso de Casa Refugiados, Sin Fronteras, HIP, ¿no? Porque la integración no se puede decretar desde arriba, ¿no? También por eso es importante estar y echar ojo al Estado. Tiene que ser construido desde la experiencia de las personas. Nuestro objetivo no es únicamente tampoco dar datos, ¿no? O sea, vamos a usar el índice también para generar política pública, invitar a las personas responsables, al Estado, a generar política pública. Es poner este dato al servicio de las políticas públicas más justas, de programas más sensibles y de una sociedad que reconozca la diversidad cultural que traen las migraciones y que estas migraciones, como ya también decía Andrea, no son una amenaza, como también se ha querido manejar, sino más bien es riqueza, ¿no? Hoy, al presentar este proyecto, queremos invitar a todas, todos y todes a sumarse. Instituciones, organizaciones, la academia, empresas y comunidades migrantes. El índice será una herramienta de incidencia, pero también un espacio de encuentro y de colaboración. Entonces, con este banderazo, comenzamos un camino que no será sencillo, ya lo platicábamos ayer, pero que es urgente y además es necesario. Porque hablar de integración también es hablar de derechos, de dignidad y de igualdad, como justamente nos recuerda la Declaración de Durban. La lucha contra el racismo también es la lucha por la justicia, la democracia y la humanidad compartida. Así es que muchísimas gracias y pues ya lo vamos a ver al rato. Un aplauso para José Aguilar. Y bueno, ahora le doy la palabra a Gabriel Guer, un organizador comunitario y social guatemalteco cuyo trabajo se centra en la defensa de la democracia, la lucha contra la corrupción, el reconocimiento de la diáspora y el exilio, el análisis crítico de las realidades centroamericanas y guatemaltecas y la construcción de comunidad y memoria desde la base. Su labor se desarrolla en la intersección de los movimientos sociales urbanos, la memoria histórica y la cultura, y está profundamente comprometido con los derechos humanos y la transformación democrática. Forzado a dejar Guatemala en 2022 por razones políticas, es fundador y director ejecutivo de Casa Centroamérica en Ciudad de México, nuestro hogar el día de hoy, una organización que fortalece y conecta a la diáspora centroamericana. En Guatemala cofundó Justicia Ya y cofundó y se desempeñó como primer director ejecutivo del Instituto 25A. Es maestro en literatura hispanoamericana y pues nada, te doy la palabra. Gabriel, bienvenido. Muchas gracias. Pues bienvenida. Gracias. No, pues primero bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a su casa. Nos alegra muchísimo poder
recibirles aquí, ¿verdad? Y sobre todo poder sumarnos a esta iniciativa liderada por Racismo MX y por Hispanics in Philanthropy, especialmente en estos tiempos que pues, se hace más urgente, como vemos, y necesario fortalecer la cohesión comunitaria y colaborar en el desarrollo cultural, económico, democrático de todas las personas, sin excepciones, que habitamos los mismos territorios. Y por eso estamos como Casa Centroamérica también acá y somos parte de esta iniciativa. Casa Centroamérica nace en el 2023 de ese mismo espíritu, un espacio que surge de los exilios centroamericanos recientes, de la fuerza, la resistencia y la solidaridad de la comunidad centroamericana que ya estaba aquí en la Ciudad de México por distintos motivos, así como incontables aliadas mexicanas y la comunidad internacional que nos ha acompañado y respaldado en este proceso que ya tiene muchos años más que el 2023, ¿no? Empieza en 2018 con Nicaragua y ha sido una ola lamentablemente creciente y permanente hasta ahora. Pues a través de la memoria, la cultura, la formación, la colaboración y la acción colectiva, aquí en la casa lo que buscamos es trabajar por nuestra integración realmente, ¿verdad? Por construir comunidad y una vida digna aquí en México, y por dar a conocer Centroamérica, en este país que en medio de lidiar con sus propios desafíos y sus propias contradicciones nos ha sabido acoger y resguardar. Sabemos que también hay un trato diferenciado en este sentido y por eso nos interesaba muchísimo sumarnos a esta iniciativa para justamente sumar esfuerzos por la integración de todas y todos. El trabajo de integración creemos que es esencial porque no solo se trata de adaptarnos a un nuevo lugar, sino de construir condiciones para la vida digna. Se trata de pasar de un estado de sobrevivencia al pleno goce de nuestros derechos y recuperar el sentido de pertenencia y seguridad que ha sido en muchos casos fuertemente violentado. Quienes nos vemos obligados o nos hemos visto obligados a desplazarnos de nuestro lugar de origen, enfrentamos una serie de vulnerabilidades que dificultan esta integración. Estas vulnerabilidades pasan por lo emocional, lo económico, lo social, lo afectivo. Se vive una fragmentación de las redes de apoyo y la interrupción del proyecto de vida, profundizando la condición de desprotección que tiene un impacto social alto, no solo para quienes lo viven, sino para la sociedad en general. Por ello también le estamos apostando a adquirir herramientas como este índice para reconstruir nuestros vínculos sociales y comunitarios y nuestros vínculos afectivos también. Estamos aquí porque creemos en la democracia y la justicia y estamos aquí porque tenemos mucho que aportar también. Integrarse no es dejar atrás lo que somos, sino caminar con nuestras raíces y sembrar vida nueva en la tierra que nos recibe. En este sentido también las alianzas intersectoriales son esenciales y la colaboración es muy importante, como ya mencionaban. Cuando elegimos la colaboración y abrirnos a quienes llegan, por el motivo que sea, descubrimos que cada persona trae consigo un puente hacia un futuro más humano y compartido. Así que muchas gracias por estar aquí y muchas gracias por la invitación a sumarnos a esta gran iniciativa. Antes de darle la palabra a Dan, quisiera pedir de nuevo un aplauso para Casa Centroamérica, el lugar en donde nos encontramos hoy, y en reconocimiento a su trabajo. Y también recordar que, como ya han mencionado todos aquí, este es un esfuerzo colaborativo entre Hispanics in Philanthropy, Racismo MX y Casa Centroamérica, con el apoyo del Fondo de Comunidades de Acogida. Y entonces también un aplauso para esta colaboración que además se extiende a todas y todos aquí presentes. Ahora sí, me permito presentar a Dan Baltasar. Es un científico de datos especializado en temas de género, acceso a la justicia y violencia. Colabora con organismos internacionales y organizaciones feministas y de derechos humanos en el desarrollo de índices, aplicaciones web y análisis estadísticos. Es especialista en R e imparte clases de estadística y desarrollo de proyectos.
Combina metodologías cuantitativas con enfoques transfeministas, antirracistas y decoloniales para el análisis crítico de fenómenos sociales complejos. Y le doy la palabra para que nos explique sobre la metodología y realmente el fondo de este índice de integración para personas en situación de movilidad. Dan Baltasar. Muchas gracias. Gracias, Bri, por la presentación. Gracias a todas, a todos, a todes. La verdad estoy muy emocionado de estar aquí, de presentarles los resultados, algunos resultados del índice y sobre todo la metodología, ¿no? Como este primer paso importante para empezar a bajar conceptos que sabemos son complejos de medir. La población migrante es muy diversa, eso es uno de los puntos que queremos, que por supuesto todos sabemos, ¿no? Pero qué tan diversa es muy importante hacerlo notar en cada paso del análisis. Entonces, bueno, sin más, voy a empezar. Esto es un poco lo que ya comentaron las personas antes de mí. Nuestro proyecto es tener resultados estadísticamente representativos de la población migrante, lo cual es un reto a nivel metodológico, justamente porque la población migrante, pues mucha de ella está en movimiento. Es difícil llegar a hacer una muestra representativa aleatoria para llegar a las personas. Ustedes saben, hay muchos muy buenos índices que se centran en una población y encuestan a esa población, pero estos, por importantes que sean, no son representativos del total de la población migrante, dado que llegaron a ser seleccionadas con un proceso que no es aleatorio, ¿no? Sino que están dentro de un centro, o dentro de un refugio, dentro de una asociación. Entonces, el impulso que guía este proyecto es más bien tener un marco más representativo y aún así que logre visibilizar las heterogeneidades de dicha población, porque es muy diversa, como ya mencionamos. Y para empezar, me gustaría, para empezar a hablar sobre la integración, sobre también por qué es importante medirla, me gustaría mostrarles estos breves datos de una pregunta que se hizo en la encuesta nacional sobre discriminación, la ENADIS. Hablaremos mucho de la ENADIS, es nuestra principal fuente de datos para este proyecto, porque es la única encuesta en México que tuvo como objetivo ser representativa de la población migrante. Hay otras encuestas que también incorporaremos en el análisis, pero en otras encuestas del INEGI se puede identificar si una persona es migrante usando la definición que UNE elija, pero esta es la única que desde su diseño metodológico se propuso ser representativa para la población migrante. Entonces tenemos esta pregunta que se le hace a todas las personas que respondieron, es decir, personas de la sociedad mexicana en general, y se les pregunta: ¿qué acciones debería realizar el gobierno respecto a la presencia de inmigrantes centroamericanos y de otros países que llegan a México por violencia o desastres naturales? Eso les preguntaron. Y bueno, aquí están los porcentajes de respuesta y podemos notar dos cosas, bueno, al menos dos cosas, ¿no? La primera es que estas respuestas más xenofóbicas, más intolerantes, más de odio a la comunidad migrante son minoritarias en nuestro país, ¿no? Afortunadamente, que bueno, serían cerrarle las fronteras y regresarles a su país, ¿no? Que podríamos entender que son las más tajantes e intolerantes. Bueno, también es un 17.5% de personas de la población, y son decenas de millones de personas, ¿no? Tampoco lo quiero minimizar, es mucha gente, pero digamos no es la opción mayoritaria en la manera de responder. Sin embargo, la opción que sí es mayoritaria es ubicarles en un refugio hasta que puedan regresar a sus casas, ¿no? Que digamos está un poco más en congruencia con los derechos humanos, pero aún así no habla exactamente de la integración. La integración sería esta cuarta respuesta de darles papeles para que vivan y trabajen en el país. Esta respuesta sí que tiene pues un concepto de integración detrás, ¿no? De que sean estas personas ahora parte de la sociedad, de nuestra sociedad. Entonces, por eso es importante hablarlo, ¿no? Porque no es la primera opción que viene a la mente de las personas mexicanas cuando se les dice qué hay que hacer con las personas migrantes.
Entonces, para seguir pues hablando del tema, ¿no? Esto también es diferente en diferentes estados del país, ¿no? Algunos llegan hasta el 70% de esta parte de ubicarles en un refugio. Por ejemplo, en Quintana Roo, en Yucatán, en el norte del país vemos un poco más esta propensión a quererles integrar y darles papeles. Eso solo por decir que no es igual en todo el país, ¿no? Voy a continuar. Hay algunos, bueno, hay muchos estudios que son antecedentes del propio índice que estamos desarrollando. Se van a detallar más en la revisión de literatura del índice, pero aquí quería ponerlos sobre todo para platicar con ustedes sobre estos dos grandes grupos que ya mencioné un poco, ¿no? Que todos estos estudios se han enfrentado a la cuestión de qué datos usamos, cómo medimos este fenómeno para hacerlo lo mejor que podamos. Y pues se centran en dos grandes grupos. Los que hacen encuestas, como les mencionaba, a la población que conocen, y ahí sí que se hacen preguntas más de índole de integración, ¿no? Por ejemplo, se les pregunta a las personas, de tu lista de contactos, ¿cuántas personas son mexicanas? ¿Qué porcentaje? O de las personas que hablaste la última semana, o cuándo fue la última vez que te sentaste a comer con personas mexicanas, ¿no? Que todas estas cosas sí que hablan pues de una integración entre personas migrantes y personas nacionales. El otro grupo de estos índices o de estos estudios se centran más en la situación de bienestar de las personas migrantes, es decir, en su acceso a servicios de salud, de educación, su acceso al trabajo, su acceso a contratos laborales. Entonces, estas también son súper importantes, sin embargo, no tienen exactamente la visión de integración, ¿no? Porque tanto se podría hacer esas variables de bienestar se podrían ver para la población migrante o para la población LGBT o para la población mexicana. O sea, son variables son variables de bienestar que se puede hacer a cualquier persona. Pero muchos de estos índices de integración, de hecho, lo que miden es bienestar de las personas migrantes. Por ello, lo que quisimos hacer desde nuestro proyecto fue sí ver estas variables de resultado de la integración, pero también centrarnos e intentar bajar a un modelo que podamos medir de la mejor manera posible la definición de integración, que ya la voy a dar aquí. La integración como ese proceso bidireccional entre las personas migrantes, perdón, ahí faltó el migrantes, y la sociedad de acogida, que busca la participación plena en la vida económica, social, cívica y cultural para la inclusión, el acceso a derechos y el bienestar de todas las partes. Entonces, es una participación activa, ¿no? Las personas migrantes se incorporan a la vida económica, social, cultural y política, y la sociedad receptora crea oportunidades. Su papel no es pasivo, crea oportunidades para que esa participación sea posible. Entonces, es más bien, este es el modelo que estamos desarrollando, y es más bien un sistema, ¿no? En el que los principales actores se influencian unos a otros para lograr la integración. Entonces, los principales actores los vamos a resumir en estos tres grandes grupos: las personas migrantes que llegan a la sociedad de acogida, y la sociedad de acogida dividiéndolo también en dos grandes grupos: el gobierno y la población, que ambas veremos y querremos modelar, pueden hacer cosas para acoger de mejor manera a las personas migrantes, tanto gobierno como población. Y eso implicará unas variables de resultados, que ahorita lo veremos con la letra R. También, por supuesto, el gobierno y la población se influencian mutuamente, ¿no? Muchas veces, bueno, idealmente también el gobierno, pues es la voz de las posturas mayoritarias de la población, pero también el gobierno influencia, ¿no? Lo que piensa la población, pues con su propaganda y con otras medidas. Entonces, estos también entre sí se alimentan. Y bueno, un poco sobre el cálculo, ¿cómo entrarán estas variables, ¿no? Tendremos de momento tendremos tres dimensiones de la integración. Aquí puse, por ejemplo, la integración económica, y esto es como solo una forma de modelarlo, ¿no? Cómo se van a repartir los componentes, las variables de resultados por un lado, que son estas grandes variables de bienestar, y también estos otros componentes, ¿no? La violencia las vivencias de la población migrante, sus opiniones, las vivencias de la población migrante, las opiniones, actitudes de la población mexicana no migrante,
porque también hay población mexicana migrante, migrante interna y también migrante que viene de otros países, y programas y oportunidades que da el gobierno, ¿no? Esto para medir también los intentos, ya sean campañas, ferias de empleo, campañas de vacunación, cualquier tipo de intento que esté haciendo desde el gobierno para impactar. Esto para separarlo, por ejemplo, lo que como programas y oportunidades generadas por el gobierno y de hecho la variable de resultado de integración. Y bueno, nuestras fuentes serán, sobre todo en esta parte de las variables, las encuestas de INEGI, la ENADIS para ver vivencias de la población migrante y también opiniones y actitudes de la población mexicana, como la pregunta que les mostré al inicio, y como programas y oportunidades de gobierno, pues estamos haciendo una búsqueda, ¿no? Estamos buscando y también haciendo solicitudes de información para conocer los programas que está impulsando el gobierno. Ejemplos de algunas variables que vamos a utilizar. Por ejemplo, como variables de resultado estará, por supuesto, la tasa de empleo formal e informal, la tasa de hogares con acceso a Internet, por ejemplo, como otra variable ejemplo, además esta parte de la parte social de vivienda, la tasa de incidencia delictiva, hablando un poco más de esta dimensión de justicia y de acceso a la justicia. Variables de experiencias de personas migrantes incluirán, por ejemplo, el porcentaje de personas discriminadas el año pasado en oficinas del gobierno, todo esto respondido en la ENADIS, el porcentaje de personas que se le negó de manera injustificada un crédito o una tarjeta, estos son ejemplos, no son todas. Las variables de creación de oportunidades del gobierno, por ejemplo, la tasa de campaña de vacunación enfocadas en población migrante por cada 10,000 personas registradas en las propias bases del gobierno. Esto es importante también. Ahí también queremos meter los propios datos estadísticos publicados por el portal de datos abiertos del gobierno. Número de becas de educación superior otorgadas a personas migrantes. Y todo esto, pues, de mucho no hay información. El equipo está haciendo un envío masivo de solicitudes de información a cada una de las instituciones para, pues, tener lo más posible de estos datos. Y las variables de percepción y actitudes de la población mexicana. Por ejemplo, el porcentaje de la población que no contrataría a una persona migrante si tuviera una empresa. O el porcentaje de la población que no rentaría una propiedad a una persona migrante. Esta parte es la que les comento de las solicitudes de información. Se les pregunta por los programas dirigidos específicamente a personas migrantes. También se les pregunta el número de personas beneficiadas por dichos programas. Y el resultado de las solicitudes de información también queremos incorporarlo como una variable de transparencia para cada dimensión que permita medir también un poco la calidad de los datos y cuánta información contamos. Esto de nuevo va a ir todo en esa cajita que les mostré de la G del gobierno. Ya están las solicitudes hechas, estamos esperando respuestas ya para empezar también a sistematizar mejor esas respuestas que nos van dando. ¿Voy bien? ¿No estoy hablando muy rápido? ¿Todo bien? ¿Sí? No voy muy rápido. Ok, luego me pongo a hablar muy rápido. Aquí están las dimensiones, ¿no? Estas son las dimensiones que se enfocará el índice. Como mencionaba Pepe, nos encantaría y creemos que este mismo modelo se puede extrapolar a otras dimensiones relevantes, a otros actores también relevantes, pero bueno, de momento están estas tres: la económica, que incluirá sobre todo la de empleo, ingreso e inclusión financiera; la parte social, que educación, salud, vivienda; y seguridad de acceso a la justicia. También, por supuesto, tenemos la definición, también como mencionaba Andrea, ¿no? Es una definición amplia de persona migrante. Toda persona que se traslada fuera de su lugar de residencia habitual, ya sea dentro de un país o a través de una frontera internacional, de manera temporal. Las razones, su estatus migratorio y el tiempo que lleva en el lugar o cuánto tiempo planea quedarse no es importante, ¿no? Se incluyen a todas las personas sin importar las particularidades de ello. Y esta definición, también lo queremos decir, incluye a personas refugiadas, asiladas, retornadas, desplazadas internas y cualquier otro motivo, pudiendo ser forzado o no. Ahora, ¿cómo bajamos esta definición, por ejemplo, a la muestra que tenemos? Aquí hablo ahorita sobre la ENADIS, porque los resultados que les mostraré serán de la ENADIS, serán de la ENADIS y, como les decía, la ENADIS es la única encuesta que
que es representativa, busca y es representativa de la población migrante. Sin embargo, en su composición vemos que es muy diferente, ¿no? Cómo es el porcentaje de personas encuestadas de cada uno de estos grupos. Es también diferente, bueno, por múltiples razones, pero bueno, por ejemplo, la mayor parte de las personas que en la ENADIS son nombradas como personas migrantes, porque son personas migrantes internas, o sea, son personas mexicanas. Entonces, esto es muy relevante aclararlo, porque la ENADIS hizo se habló de los resultados, pero me parece a mí que no se hizo suficiente hincapié en decir que los resultados representan sobre todo a personas que son mexicanas y que veremos se enfrentan muchos retos verdaderamente al mudarse de estado, al moverse de un lugar a otro, enfrentan retos importantes, pero por algunos asociados a la nacionalidad, al acceso a servicios públicos, no están presentes. Entonces no es conveniente agruparlos como si fueran el mismo tipo de persona y tuvieran asociados los mismos tipos de impedimentos y problemáticas. Entonces, este es el grupo mayoritario. Después también tenemos personas migrantes de Estados Unidos y de Canadá, que podemos imaginar que es un tipo particular de migrante. Entonces, es muy importante también sacarlo de estas otras personas que son migrantes de otros países. En realidad se podría hacer la composición, pero ya suelen ser muy pequeñas, la composición por país, pero ya son muy pocos datos. Entonces los agrupamos en migrantes de otros países, migrantes de Estados Unidos y de Canadá, y también hay un porcentaje minoritario, pero suficientemente grande para hablar de sus resultados en la mayoría de los casos, que son personas mexicanas que vivieron en Estados Unidos o en otro país y tuvieron que retornar. No se especifica la razón, pero podemos pensar cuáles pudieron haber sido las razones. Esta encuesta se hizo antes de pues estas medidas que han tomado países vecinos, que han aumentado la deportación, pero es muy importante, aún así se notan impedimentos de este grupo en particular, que solo van a verse recrudecidos ante las medidas internacionales que se están tomando. Entonces, un poco resultados generales, que ya los datos son muy claros en estas partes. Uno, los paradigmas actuales para medir la integración con marcos desarrollados desde el norte global no son adecuados para el contexto mexicano. ¿A qué me refiero? El esquema de personas migrantes precarizadas que llegan a una sociedad de acogida acomodada no se sostiene con los datos en el país. Es una situación mucho más compleja que eso. Los migrantes son mucho más complejos, vienen también de contextos, algunos muy favorecidos, y en México, lo sabemos, hay también mucha pobreza, hay mucha desigualdad, hay poco acceso a derechos fundamentales. Entonces no es tan fácil utilizar estos mismos marcos para hablar de una situación que es mucho más compleja. Entonces, por ejemplo, como lo hacemos en el momento en que comparamos la tasa de hacinamiento de la población mexicana, la tasa de hacinamiento es, digamos, la sobrepoblación que vive en un mismo cuarto en México, pues la tasa de hacinamiento en México es alta. Y también lo es para las personas migrantes. Incluso a veces es un poco más baja que la mexicana, porque pues la misma sociedad mexicana pues tiene de dificultades, y no es lo mismo hablar como estos modelos se plantean un poco, ¿no? Desde el norte global, que llega una persona del sur global y entonces se incorpora de esa manera. Entonces, pues, las maneras serán diferentes de pensarlo. Esto es una parte muy importante, veremos ahorita algunos ejemplos de esto. Y la otra clave son las diferencias relevantes entre distintos tipos de personas migrantes, de cómo es importante al menos hacer esta diferencia entre los grupos y dar resultados, siempre pensando en estas diferencias de la diversidad de la población migrante. Entonces, por ejemplo, para hablarles de cómo interactúan en los resultados estas dos particularidades. Por ejemplo, el principal problema que enfrentan las personas migrantes en México. Este es un dato que se compartió mucho desde el INEGI, desde la ENADIS, ¿no? Y vemos que por mucho la falta de empleo es el principal problema que enfrentan las personas migrantes en México. Pero como les comentaba yo,
la mayoría de las personas migrantes en México de la muestra son personas mexicanas que hacen migración interna. Entonces, una vez que lo desagregamos en estos 4 grupos, vemos sí que esa preocupación, pues es sobre todo, la falta de empleo es para todos los grupos, pero hay mucha más diversidad y podemos entender muchas más cosas cuando los separamos. Sobre todo es pues, de las personas mexicanas migrantes internas, pero sobresalen otras cosas. Por ejemplo, migrantes de otro país que ya casi el 20%, el principal problema que consideran no es la falta de empleo, sino la falta de atención de las autoridades migratorias. Un dato que pues nunca veríamos si no lo desagregamos, por supuesto. Y también, por ejemplo, destaca que para personas migrantes de Estados Unidos y de Canadá se identifica abuso de las autoridades y lo entienden como un problema principal. Eso sobre todos estos datos, estas diferencias son significativas, también por eso elegí esta gráfica, pero sí, eso es uno de los ejemplos, ¿no?, de cómo es importante. Bueno, este resultado está asociado a la M, que yo les comentaba ahí, ¿no?, que son las vivencias de las personas migrantes en México. Ahí va a ir incorporado. Otra parte de la M, ¿no?, discriminación al buscar trabajo. Si vemos el porcentaje agregado, pues de nuevo está esta situación, ¿no?, que por ejemplo el 40% no cree que haya discriminación al buscar el trabajo. Una vez que se desagrega, vemos, por ejemplo, que el 23.3% de las personas migrantes de otros países dicen que hay mucho, cosa que no notaríamos de nuevo si está agregado. Y vemos también algunas diferencias. Por ejemplo, las personas mexicanas que vivieron en Estados Unidos también notan algo de discriminación al buscar trabajo de manera significativa. Ese es otro ejemplo. Y algunas situaciones de discriminación que también fueron importantes para nosotros mencionarlas, nosotres. Por ejemplo, se les pregunta si en los últimos años le ha sucedido qué, y destaca, por ejemplo, las personas mexicanas que vivieron en Estados Unidos o en otros países que retornan, contestan que se les interrogue o les detengan, ¿no?, como algo predominante que les ha sucedido, el 15% de estas, 18% de las personas migrantes de otros países que les insulten, también 18% de otros países que les miren de manera incómoda, aquí un poco también ligado a tanto las personas mexicanas migrantes internas, con también el 16%, y las personas de Estados Unidos y de Canadá que emigran a México. También un panorama interesante que queremos que también se refleje en cada uno de los resultados del índice de integración y que se puedan ver como estas diferencias entre grupos. Algunas variables de resultado, ¿no?, más bien la parte R, les comentaba yo, lo de la tasa de hacinamiento, ¿no? Se identifica que la población mexicana sin migración interna, en que hay porcentaje de hacinamiento, es lo que les comentaba hace un segundo, es el 20%, ¿no?, que es mucho, y la población migrante el 21%, más o menos similares. Pero también una vez que se hace esta desagregación, se ve que de hecho las personas mexicanas migrantes internas son quienes más viven en una mayor situación de tasa de hacinamiento, incluidas también bueno, de manera similar también las personas migrantes de otros países. En cambio, baja mucho esta comparación con personas migrantes desde Estados Unidos y personas que vivieron en Estados Unidos que retornan. No parece reflejarse este mismo dato para esta población. Y algunos resultados también de accesos de servicios de salud. De nuevo, al mirar en el agregado, vemos, por ejemplo, esta cosa que podría llamar la atención, ¿no?, que de la población mexicana y la población migrante casi tienen un mismo tipo de acceso al IMSS. Y también, bueno, un poco más de prevalencia de población migrante que va a consultorios privados, pero tampoco tan desproporcionada, ¿no? Y pues bueno, un resultado ya anticipado. Una vez que desagregamos, vemos que de hecho lo que jala más a esta variable, pues sí son las personas mexicanas migrantes internas, pues que tienen derechos, o sea que pues es más fácil su acceso al IMSS, al ISSSTE, a este tipo de prestaciones, y sobresalen mucho que las personas migrantes de otros países, casi la mitad se atienden en consultorios privados, igual que las personas migrantes desde Estados Unidos y de Canadá. También sobresale este fenómeno, ¿no?, de
de consultas en farmacia, que de hecho va liderado por la población mexicana migrante interna. Pero bueno, hay muchas otras diferencias en las cuales podríamos centrarnos, pero lo importante es que queremos también que se reflejen en el índice final para cada uno de estos grupos poblacionales. También sobre asistencia escolar, esta variable sí que en la encuesta es captada de manera muy diferente entre personas mexicanas sin migración y personas migrantes. Si vemos acá, este es un contraejemplo de eso, ¿no? De personas mexicanas sin migración, estas son únicamente las personas de entre 6 y 29 años que el INEGI identifica que son personas en situación, bueno, que podrían estar estudiando. Y de la sociedad mexicana sí vemos que es el doble de las personas migrantes que están estudiando. También tiene mucho que ver la composición de etaria, pero quisimos mostrarla aquí también porque sí, por ejemplo, el 88.8% de las personas migrantes de otros países no están estudiando, aunque podrían estar en edades de estar estudiando, y esto baja muchísimo con migrantes de Estados Unidos y de Canadá. Migrantes de Estados Unidos y de Canadá sí se parece mucho más a la población mexicana, ¿no? Más bien es 60 y 60 a la población mexicana sin migración. Y bueno, un único ejemplo que pusimos de los resultados de esta parte de la población, ¿no? La población mexicana, cómo entiende a las personas migrantes, cuál es su prejuicio o sus ideas respecto a esta población, y les traje esta pregunta de si usted fuera responsable de una empresa, ¿qué tan dispuesta estaría a contratar a? Y puse aquí, bueno, solamente como para comparativa, porque ninguna de estas personas debería ser discriminada en su acceso al trabajo, por supuesto, pero lo puse para mostrar que las personas, acá, personas migrantes o refugiadas, son de estos grupos que todos son discriminados, una de las más discriminadas, según estos datos. Únicamente, pues, aquí están las personas que viven con SIDA o VIH, por la xerofobia que también está en la sociedad mexicana, pero casi solo el 55.8% dicen que les contratarían, como un sí las contrataría. Y bueno, este tipo de preguntas sí que esperaríamos que a más mejor, ¿no? O sea, no habría ninguna razón por la cual no contratar a una persona migrante. Entonces sí esperaríamos que esto fuera el 100% para todos estos grupos poblacionales, pero en particular para el grupo que aquí estamos estudiando. Y bueno, posibles extensiones del modelo, ya lo platicamos un poco, ¿no? Esta de incorporar distintas dimensiones, por ejemplo, la cultural, la cívico-política, incorporar también distintos actores. Ahorita lo resumimos en dos grupos muy grandes, ¿no? Pero falta, por supuesto, el sector privado, los esfuerzos que hagan para incluir a las personas migrantes, sobre todo, sí en lo laboral, pero también en lo financiero. Es una parte muy importante en ese aspecto, y pues la propia sociedad civil, que sus posturas, ¿no? Esto también se podría modelar. Si tuviéramos datos, podríamos modelarlos e intentar incorporarlos al sistema. Incorporar nuevas fuentes representativas de información. Uno de los objetivos de este proyecto es que sirva como base también, si empieza a haber mejores fuentes, si empieza a haber mejores encuestas, pues que también sirva como un antecedente para adecuarlo a estos nuevos marcos que esperemos empiecen a surgir también. También hay una parte súper importante de testimonios. El equipo de Racismo MX ha realizado múltiples entrevistas que se hicieron a personas migrantes. Estas ya nos han servido para guiar la selección de variables y enriquecerá también la narrativa del reporte final. Queremos acompañar estas informaciones cuantitativas con narrativas cualitativas que hablen del aspecto real de estas historias, cómo los datos se reflejan, de hecho se reflejan en la vida de las personas. Y bueno, el estado actual de las cosas, pues tenemos las variables definidas, algunos resultados identificados, las fuentes principales localizadas, están en curso las solicitudes de información, la validación de las variables y la entrega de resultados completos. Muchas gracias. Les comparto aquí también ahorita lo que comentaba Andrea de
El QR sí. Si quieren, adelante. Bueno, pues primero muchas gracias, Adán, por habernos dado esta explicación sobre la metodología del índice y nada más, pues recalcar justamente la pertinencia de este proyecto y de este índice, justamente ya identificando, por ejemplo, cuáles son algunos de los retos, que son bastantes, y que además todos aquí creo que estamos familiarizados también con lo complejo que se vuelve tener datos sobre esto, ¿no? Pero precisamente es por eso que se vuelve tan importante este encuentro y que también estemos el día de hoy todos aquí reunidos para lograr armar redes de colaboración, para nutrir justamente este índice y para seguir pensando en cuáles son los pasos siguientes. En este momento se abre un poco el espacio para comentarios, para dudas, para preguntas, para que nos escuchemos y para que se convierta esto en un lugar de diálogo en el que podamos compartir los sentipensares que despierta no solamente Semillas en Trayectoria, sino en general la necesidad urgente que tenemos para cambiar el paradigma y el panorama de las personas en situación de movilidad en este país. Entonces, pues abrimos un poco el espacio para quien quiera decir algo. Ya. Ok, hola, pues buenos días a todas, todos y todas. Mi nombre es Sandra García y bueno, algún tiempo tuve la oportunidad de participar desde diferentes organizaciones humanitarias en el tema de atención a personas migrantes o en situación de movilidad. Y bueno, hoy estoy yo desde un espacio un poco más académico. Quiero compartirles que estoy terminando justo mi maestría en Defensa y Promoción de Derechos Humanos y justo mi investigación data sobre este tema de la integración socioeconómica de mujeres migrantes en Ciudad de México, porque justo desde mi vivencia personal como mujer migrante, pues concuerdo con todo lo que han dicho, que es uno de los mayores retos que enfrentamos al llegar a esta comunidad. Y bueno, mi inquietud básicamente gira en torno, claro que me parece súper vital la realización de ese índice. Yo de hecho cuando empecé a buscar antecedentes para mi investigación, obviamente encontré que no hay en México una forma de medir, digamos, en términos cuantitativos este tema de la integración de las personas migrantes. Entonces, pues primero aplaudir este esfuerzo, ¿no? Y el trabajo tan importante que están realizando. Solo a mí me quedó como atravesado un tema y es el tema de la perspectiva de género dentro de este proceso investigativo. ¿Por qué? Porque yo que estoy también desde el tema feminista investigando las migraciones, y este acceso a derechos, pues me doy cuenta que no es lo mismo ser un hombre migrante a ser una mujer migrante en relación con el acceso a ciertos programas, ciertos servicios, al tema de la discriminación, ¿no? Porque vivimos una sociedad patriarcal y también elementos de la decolonialidad frente a cómo se asume este proceso. Entonces me queda como esa inquietud, ¿no? De cómo se va a abordar desde la perspectiva de género el índice. Y sobre todo también con otra categoría que es la interseccionalidad, porque no es lo mismo ser una mujer migrante, pero ser una mujer migrante mayor de edad o con alguna condición de indígena, por ejemplo, de clase social, de algún tipo de etnia, ¿no? Entonces, también este tema de la interseccionalidad me parece que es muy importante para este índice y claro, la exposición estuvo muy completa, pero siento que no sentí esas categorías tan visibles dentro del índice, entonces me parecería muy importante que las pudieran rescatar y bueno, en algún momento cuando termine mi tesis, si les interesa, pues ahí va a haber un poco también de trabajo cuantitativo porque voy a recoger experiencias, estoy recogiendo experiencias de mujeres de Venezuela, de Colombia, de Guatemala, de Perú, frente a sus procesos de integración, pero con estas categorías que les comento de la perspectiva de género, la interseccionalidad y la decolonialidad. Listo. El equipo. Muchas gracias. Sí, bueno, son dimensiones importantísimas, ¿no? Súper vitales, la edad, el origen étnico, el tono de piel. Sabemos que bueno, la identidad de género, ¿no? Sabemos que son súper determinantes. El problema es los datos, ¿no? Y cómo la desagregación, entre más partas ese pastelito, pues
realmente los intervalos de confianza se disparan mucho. Veremos en cuáles son posibles, pero se disparan mucho los intervalos de confianza y en realidad las diferencias ya no son significativas, ya no te permiten decir este es más que este por el pequeño tamaño de la población, ¿no? Sobre todo es esa la decisión. Ah, sin duda, sin duda, sin duda, sin duda. Esa parte, la parte un poco más cualitativa, va a estar muy enfocada, ¿no? También es un pilar muy importante para las instituciones, los grupos aquí presentes. Sí, lo que pasa es que estamos partiendo de un supuesto en donde queremos un índice que sea estadísticamente representativo. Entonces, porque esa es un poco la visión a largo plazo, ¿no? Pero esto representa retos, o sea, necesitamos bases de datos lo suficientemente robustas, ¿no? O sea, en número, pero también que sean aleatorias para que no tengan sesgos, ¿no? Entonces, eso pues ya nos representa un horizonte bastante retador. Entonces, por ejemplo, yo lo que le decía a Dani es, pues si tenemos la ENADIS y la parte de migrantes, la mayor parte son personas mexicanas que están en movilidad interna, pues quitémosla, ¿no? Pero entonces nos queda una muestra muy pequeña que ya no es representativa, ¿no? Y entonces, ahorita lo que decíamos es, claro, la ENADIS sí tiene, por supuesto, el género y también tiene la adscripción étnica de las personas e incluso también el tono de piel. Entonces, podríamos empezar a decir, bueno, pues me aparto subconjunto de la gran base de datos y empiezo a medir, pero entonces ya no sería representativa. Entonces, la respuesta es, por supuesto que, digamos, en el equipo y tenemos esa visión de género e interseccional, pero para hacer un índice realmente representativo, tenemos que agarrar al conjunto. Entonces, lo que vamos a hacer, como ya bien se estableció, no solamente a través de los testimonios, sino que nos sirva también para presionar, en el caso del INEGI, para tener bases de datos más robustas, mucho más representativas y que se puedan ya partir, ¿no? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, algún comentario, observación? Igualmente, antes de darte la palabra, recordarles a las personas que están en la transmisión a través de nuestro canal de YouTube, pueden dejar un comentario por allá para nosotros hacer la lectura de la pregunta y obviamente responderla. Entonces, paso un poco por acá, me voy a atravesar, perdón. Muchas gracias. Ivana, de la Unidad Regional de Ayuda en Acción. Primero felicitarles y agradecerles todo el trabajo. Justamente mi pregunta va también como un poco competente con mi trabajo, que es esta mirada regional. Preguntarles si estarían como dispuestos a escalar esto. Sé que apenas están iniciando, pero como hacer intercambios regionales y una escalabilidad regional de este índice. Por ejemplo, nosotros de Ayuda en Acción estamos trabajando un modelaje en Sudamérica de integración socioeconómica. Es más a nivel como práctico, más que en un índice, pero yo aquí como escuchándoles, se me ocurría que podríamos hacer como un tipo de intercambio entre que justamente escuchen cómo es esta integración práctica y ustedes también ver cómo lo podemos poner en datos, que creo que eso podría ser como una complementariedad. Y también aquí hacerles una invitación propuesta, que Andrea las conoce muy bien, que son las mesas de trabajo de formación que tenemos con el Centro de Cooperación Española, el Centro de Formación de Cooperación Española, basado en la Antigua. Son mesas de trabajo virtuales, pero lo pongo también como a disposición, porque se me hace como muy interesante que pudiéramos organizar algo virtual para también hacer este intercambio de buenas prácticas también con Sudamérica, a nivel Mesoamérica, que es donde está el centro de formación y donde tiene también como todo este margen de acción, y buscar no solamente también los datos, pero también ver cómo se está representando en los demás países el tema de integración, y pensar en algún momento también cómo lo podemos escalar regionalmente, y como bien lo ponían ustedes en el propósito, pues incidir en políticas públicas a nivel nacional y regional. Entonces, es pregunta si también ustedes lo verían de ahí interesante, y también ver si ustedes le ven como esta mirada regional. Gracias. Bueno, no, sí, definitivamente sí. O sea, sería un horizonte pues muy buscado, esperado. Sobre todo, creo que la parte interesante es ponernos de acuerdo en qué entendemos por integración. Creo que hay una parte que mencionó Dani fundamental en la construcción de este índice, y es que hay muchas variables que no hablan realmente de integración, sino más bien hablan de bienestar de las personas en movilidad, ¿no? Que si bien son muy importantes, ¿no?, tú puedes tener sociedades, porque lo hemos visto a lo largo del mundo, donde las personas migrantes
tienen el acceso a ciertos derechos, pero eso no inmediatamente implica una integración. Entonces, buscar esas variables, o sea, como buscar ese estándar, digamos, o esa convención, para entender qué es integración y entonces con base en eso, qué variables son las que puedo usar. Entonces, en esa parte, o sea, lo que mencionas a mí me emociona, porque sería buscar ya esa convención de qué entendemos por integración. No sé si quieras mencionar algo más. No, pues que súper sí. Súper sí. Sí, yo, ¿no? Como responder también un poco, o sea, sí que ha habido en conversaciones previas, sí es verdad que también, bueno, el ejemplo que tenemos en América Latina es uno de los, bueno, hay muchos más, ¿no? Pero el índice que también se hizo, por ejemplo, en Bogotá, ¿no? Y que se hizo partiendo de una migración que en realidad también fue masiva, ¿no? De población venezolana y también como con muchas respuestas y con mucha más información estatal, ¿no? Entonces también yo creo que, o sea, creo que es como muy emocionante, también por otra parte es como, nos falta un montón, ¿no? Pero bueno, sí ha habido como este intercambio y conversaciones en el entender que es lo más similar, ¿no? Cómo se construyó el índice, ¿no? Este índice, por ejemplo, en Bogotá, ¿no? De hecho, hay una de las conversaciones también que habíamos tenido o sea, ahí, por ejemplo, construyeron, el segundo índice también era muy específico de las mujeres, ¿no? Pero al final, claro, pero la gran diferencia ahí es que también había muchos más datos y en realidad también fue muchísima población que llegó, ¿no? en un tiempo más corto. Entonces, bueno, yo creo que también esta adaptación a la realidad que tenemos de los contextos, creo que siempre ha sido bueno como el escuchar y aprender y creo que también es la parte que yo creo que, ¿no? Sería como escalable, ¿no? El decir, bueno, podemos escalar como la experiencia, porque al final, claro, yo no tengo ni idea, ¿no? Pero bueno, de la información, pues por ejemplo en Guatemala o pienso por ejemplo en Honduras, ¿no? Que también están, o la misma Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Que está teniendo también tanta población, que históricamente también ha tenido como tanta población viviendo ahí. Pero yo creo que sí, o sea, yo creo que, y también la otra cosa que yo, o sea, que creo que también, o sea, es como que nos emocionamos cuando vemos, ¿no? Cuando vemos como la posibilidad del índice y también es como mantengamos, ¿no? Mantengamos el espíritu, porque esta no es una carrera, ¿no? De 100 metros, es una, ¿no? Ultramaratón, ¿no? Entonces, porque sí que hay muchas, ¿no? Hay muchas cosas ahí alrededor y también por eso es la invitación a la colaboración, porque entendemos que hay, ¿no? Que no están todas las condiciones ya dadas, ¿no? Hay muchas cosas en las que en realidad hay que seguirle sumando carnita y sumarle carne también, no carne ahora sí en el sentido de también de las historias, ¿no? de las personas, de que lo que no nos da los datos, ¿no? Y eso también creo que también lo hemos dicho todas y lo quería volver a reafirmar, ¿no? Pero en el que también el índice tiene esta vocación de no dejar de lado las historias, ¿no? Porque también eso evidentemente es súper importante. No sé si hay más preguntas. Hola, mi nombre es Evalinda Barrón Velázquez, soy titular de la División de Justicia Social en Salud en el IMSS Bienestar y un poco pensando en la calidad del dato y en lo que para el gobierno, los gobiernos implica tener políticas públicas, le veo una dificultad con respecto a los datos abiertos que hay. Un ejemplo es salud, ¿no? Porque a mí misma me pasa que es muy difícil obtener datos por cómo se hacen. Y también me llegan muchas solicitudes de transparencia, ahorita que están pidiendo información por transparencia. Y que entonces si te… y entonces si la solicitud por transparencia es cuántas mujeres indígenas embarazadas se atendieron, bla, 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 el sistema de salud de México no tiene esa posibilidad. Pero si tenemos colaboraciones conjuntas en donde ustedes conozcan qué es lo que sí contiene el sistema, qué sí podemos tener, pues entonces es más fácil. Y pensando un poco en el momento que se está teniendo, por ejemplo, en la apertura del CECITI para proyectos de investigación relacionados con personas históricamente vulneradas y con sistemas para personas no derechohabientes, como es el IMSS Bienestar, que creo que podrían ser colaboraciones que a través de universidades o de otras secretarías podría ayudar a tener más, o sea, datos más puros, o sea, más limpios, y que entonces sí sea algo que las instituciones digan, ah, sí, porque son mis datos y ya vi que sí es cierto que no integramos a las personas a la atención en salud. ¿Alguien más tiene algún comentario? Igualmente,
acá había un problema con el código QR, pero a sus correos les va a estar llegando el código QR actualizado para que puedan formar parte de esta recolección de datos y de esta red de colaboración para nutrir semillas en trayectoria. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Quisiera... Está mal el QR. ¿Ah, ya? Ok. Ah, perdón. ¿Se actualiza solito? Sí. A ver, por si acaso le voy a... Eso no, creo que no. ¿Alguien más? ¿Alguien más quisiera comentar algo? ¿Alguno de ustedes quisiera también comentar algo para cerrar? Me quedó la duda de esta última intervención, si sería excelente, y eso sería sobre todo de datos del sector salud o en general. Ok. Pero la puerta es por ahí de la salud. Padrísimo, súper, muchas gracias. Dale, gracias. Bueno, un poco también por decir de próximos pasos. Entonces, hablábamos de, o sea, por una parte está todo el trabajo metodológico, ¿no? Que evidentemente es muchísimo, ¿no? También como todos estos cruces de información. Entonces, por una parte va a seguir este trabajo de la metodología. Por otra parte, la invitación, que también para eso es el QR, es para ver de qué formas podemos ir generando muchas más alianzas y también como muchas más conversaciones, ¿no? Y cómo también lo vamos retroalimentando de forma más colaborativa. Entonces, y también reconociendo, que ya lo mencionaba antes, que ya existen iniciativas y conversaciones. Por ejemplo, hablando del Fondo de Comunidades de Acogida, por ejemplo, del Fondo de Fomento Social Banamex, tienen también y llevan un tiempo con un grupo, que también está la OIM, ¿no? Que llevan mucho tiempo también hablando del tema de inclusión financiera. Entonces, hay espacios en los que ya están, ¿no? Quizás no todos los espacios que ya existen son perfectos, todo en el mundo es perfectible, pero la idea también de este QR es que vayamos empezando como a reconocer los espacios que ya están, que vayamos también pensando en dónde faltan estos espacios de conversación y luego abrir unas colaboraciones, ¿no? Que pudieran ser también como unas colaboraciones nuevas donde estamos viendo que hay carencias. Y también la invitación, ¿no? A decir, muy simbólicamente para nosotros era muy importante también que la Casa Centroamérica no fuera parte de esta iniciativa, porque también la invitación es que en todos estos espacios, porque haya participación de las personas migrantes refugiadas que tenemos aquí también en el país, a nivel de instituciones, a nivel de academia, ¿no? A nivel también como de las organizaciones, que también desde ahí pues ir haciendo esta invitación a la participación de estos espacios, para que también de alguna manera pues haya, ¿no? Sí que siempre garantizar que esta mirada, decir, oye, falta, ¿no? falta tal cosa, ¿no? Entonces, bueno, eso, como todo es perfectible, entonces esa sería como la invitación de los próximos pasos. Entonces, vamos a sistematizar. Hay un esfuerzo que desde CEMEFI también están haciendo de recogida de información de organizaciones. El otro día me decían que les habían llegado 18 respuestas. Entonces, bueno, pues intentemos, lo que queremos hacer es, bueno, pues hacer también, ¿no? Como un cruce de mapeos, ¿no? O el ir poniendo información que tenemos una sobre otra para que podamos tener como más claridad de entidades, de esfuerzos, de personas, de organizaciones. Entonces, bueno, ahí está la invitación. Están también, bueno, les pasaremos también nuestros correos y la idea es eso, que sigamos también como eso, continuemos la conversación, ¿no? Este es, como decía Pepe, es el punto del banderazo de salida. Muy bien, pues si no hay más comentarios, entonces un poco para finalizar, decirles que pueden entrar ya a través del QR, sin embargo, dentro del formulario hay un pequeño error en una de las preguntas que nosotros editaremos en un momento, pero bueno, en la primera pueden colocar su nombre y en la otra pregunta que
menciona un nombre, pues ahí no se preocupen y pongan NA, no pasa nada. Nosotros acá hacemos la configuración del formulario para que sea correcto lo más pronto posible, pero bueno, para que no pierdan la oportunidad de escanear el QR de este modo. Pero bueno, también agradecerles de nuevo por haber asistido. Creemos que Semillas en Trayectoria, este índice de integración, es una oportunidad muy importante también para fortalecer las redes entre organizaciones, entre sociedad civil, que además justamente está no solamente preocupada por el paradigma migratorio en el país, sino por justamente hacer de este país un lugar mucho más digno para las personas en movilidad y que justamente también se pueda convertir en un instrumento que nos permita hacer mayores exigencias en términos de política que son fundamentales para mejorar las condiciones de vida de todas las personas. Entonces, pues nada, les invito también a que pasen acá y puedan disfrutar de la comida deliciosa que han traído. Entonces, pues nada, de nuevo agradecer, darle un fuerte aplauso a José, a Gabriel, a Andrea, a Dan. También un gran aplauso a Casa Centroamérica por habernos recibido el día de hoy. Y al Fondo de Comunidades de Acogida de Hispanics in Philanthropy por hacer posible Semillas en Trayectoria. Evidentemente a quienes forman parte justamente de este fondo, es decir, Fomento Social Banamex, Fundación Coppel y Nacional Monte de Piedad. Y gracias a ustedes por su presencia el día de hoy, gracias a Hispanics in Philanthropy, a Racismo MX, a Casa Centroamérica y a todas las organizaciones presentes ahora que trabajamos todos juntos por un horizonte mucho más esperanzador y por un horizonte mucho más justo y mucho más humano. Entonces, gracias por haber asistido.